Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis. Nos estamos divertindo. La clase está apasionante desde la introducción con la Morá. Mira, estamos en la segunda parte de la clase número 4 de la Parashá Mishpatim. Estamos viendo ahora en este elemento la diferencia que hay, porque hay mucha confusión. A veces cuando nosotros leemos una traducción encontramos la palabra Gehinam y la vierten como infierno, ¿no? Y a veces tenemos un concepto equivocado del pensamiento. ¿Y qué pasa? Jalamos desde el sistema religioso toda aquella idea del infierno, la adaptamos, la pintarreamos un poquitito y pensamos, ¿sabe? Eso de aquí es cábala, eso es lo que significa. No. El infierno y el Gehinam son cosas completamente diferentes, ¿sí? Aunque a veces se traduzcan de esta forma, estamos viendo, son completamente diferentes. Y hemos visto tres elementos, porque en realidad el tercero lo vamos a ver ahora, que lo diferencia, que indican, ¿sabe qué? El Zohar y la Cábala dice, no son la misma cosa. Número uno, ni todo el mundo que tiene pecado va al Gehinam. Wow, ¿se acuerdan? No, el hecho de que cometiste algo va a ser el Gehinam, no, ni siempre es así, va a depender de la intensidad de cómo fue hecho. Lo que se mide es por intensidad, por eso puede haber pocas transgresiones, ¿sí? Y tiene que ir a limpiar en el Gehinam, o puede haber una persona que cometió muchas transgresiones, pero de poca intensidad. No va al Gehinam. Mira, no es todo el mundo que va, y como les enseña a veces en el sistema religioso, ¿no? Cualquier uno cometió cualquier error, no tiene como darse media vuelta y se va al infierno, ¿no? Segunda cosa, en el Gehinam no se queda para la eternidad y no es un lugar de tormento, no es eterno el procedimiento ahí adentro. Hemos observado que el periodo máximo es de 12 meses y dependiendo de cómo tiene que ser limpiado, puede estar un día ahí, puede estar una semana, un mes, algunos meses más, máximo 12 meses. El alma queda limpiecita, ¿estás viendo? Es un limpiador. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna cosa se cometió en la vida que tenemos ahora, cuando nos partimos, y si caso hay la necesidad del Gehinam, ¿qué ocurre? El alma queda limpia. Y cuando volvemos acá para iniciar el proceso, no vamos a venir a pagar cuentas de vidas pasadas. Para la Cábala eso no tiene sentido, incluso el Ari Akadosh dice eso no tiene sentido. El alma ya fue limpia. ¿Estás viendo cómo eso funciona? Qué bonito. Y ahora el tercero y el más apasionante que nos está ahí, que es que se puede comprar una protección contra el Gehinam. ¿Sí? ¿Qué protección? ¿Es un código? No. ¿Un shen, un amuleto? Hemos visto esto en la introducción de los códigos, los shen, los amuletos. No funciona Ellos así. están de Malhut, Sí. de Malhut hacia abajo. Una vez que yo sube a Malhut de hacia, ¿sí? Yo necesito más que esas cosas, yo necesito la acción. Va a ser apasionante, ¿no? Y para comprar, por si acaso no sepas, para que no haya problemas, no cuesta un centavo, no se paga dinero, no hay que dar la tarjeta ni joyas, absolutamente nada de estas cosas para lograr esa protección. Esto es bien importante que entiendas, ¿sí? No cuesta nada, eso no se vende de por ahí en ningún sitio ni en el internet. Es una acción nuestra con el Creador. Entonces, bienvenidos a la clase, va a estar apasionante. Y aquel que logra esa protección extra, ¿no ve? ¿Qué pasa? Dice que el fuego del Gehinam, mira, ese elemento del dolor, no logra consumirlo. Y en palabras sencillas, él no irá al Gehinam. Mira, y se puede contratar, ¿no? Alio, eso, esa protección, como que comprarla. Eso no cuesta dinero. Vuelvo a repetir, eso no tiene nada que ver con dinero. Si alguien les viene vendiendo protección contra el Gehinam y vale tanto, no lo compren, porque eso es gratuito. Ese es un proceso que todo el mundo que es Israel tiene que hacer y accede casi de forma automática. ¿Y cómo se contrata? ¿Cómo es que se compra? Aquí está, mira, cualquier persona que estudie espiritualidad, ¿sí? Como en el caso, mira, ¿sí? En nuestro caso aquí, ¿no? Vamos un poquito, como dice aquí, jalando las brasas para nuestro asadito ali para cocerlo bien. Como en nuestro caso, ¿qué hacemos? Estudiamos, mira, observa aquí, es soja
Torá, que são os 5 livros de Moshe, pode incluirse la Tanakh, de los profetas ali, sim, os escritos, os hagiógrafos. Mira, el Talmud, mira, Cábala. Mira, não há aqui outro livro adicional aqui, sim? Zohar, Torá, com a Tanakh, Talmud, Cábala. Sim? Por quê? Porque podemos introduzir outros livros que não são de espiritualidade e às vezes estão mesclados com filosofia. Como lo hemos visto, ali está a filosofia, a lógica, a razão, a religiosidade. Às vezes aprendemos dogmas, ¿no? Doutrinas, paradigmas, ¿no? Mira, essas coisas aqui não é a espiritualidade, ¿no? Sim, eles logram, por supuesto, se logra, ¿no? Sim, pero não é um bom caminho. Aí não se consegue a proteção. Perfeito, excelente. Mira, ele compra sua proteção, não? E agora surge a pergunta: e como essa pessoa espia os pecados, de seus erros que pode cometer? Como se vai espiar? Porque já não vai haver mais o Geinam, mira. Ele não vai mais ao Geinam. Como é que ocorre isso? Porque se o Geinam limpia e ele comprou uma proteção, ele não vai mais lá, porque ele está estudando. Então, se quando ele cometeu um erro, como é que isto vai limpiar? Se há outros mecanismos a parte disto? E qual seria este outro mecanismo? Estás vendo que às vezes estamos estudando de Cábala e desconhecemos as coisas como são. Há outros mecanismos por los quais se pode limpiar. Mira, isto é como, vamos a dizer assim, um prêmio que o Eterno dá para aquela alma que se está esforçando, que está estudando e que às vezes haverão certas coisas que limpiar e não necessitará ir ao Geinam. Então, em palavras simples, o Geinam, em primeira coisa, ele vai limpar as almas de quem? De todo o mundo que não é Israel. Vuelvo a repetir, Israel não tem nada que ver com o Estado de Israel, nem com ser judío, nada desses elementos. É conectar-se com a espiritualidade. E quando te conectas com a espiritualidade, se logras sair de Malhut e empiezas a subir, Israel empieza a tomar uma nova forma, um novo conceito. Por quê? Porque já não é mais Israel. Tu já vas ler Yasher, que é direto a Deus. Imagina, sem necessidade de nenhum outro elemento adicional para ajudar-te a catapultar nisto. Então, senhores, vamos a ver qual seria estes elementos que poderiam limpiar-se sem necessidade de Geinam. Mira quantas coisas o Eterno ha hecho que às vezes nossos maestros, por desconhecer, não nos dão, não conseguimos aceder a isto. Há 2 formas por las quais se pode levar a cabo esta limpeza sem a necessidade do Geinam. Sim? A pessoa que está despertando a espiritualidade, está querendo ser melhor, conectar-se com a luz, não? Mira, está lendo Zohar, Torá, Talmud, Cábala. Há 2 formas por las quais podem ser hechas. Mira, primeira de elas, ela tem que ser proativa. O que quer dizer? Que ela hace. Que há uma ação, sim, que ela quer estar, ela se esforça e aprende o idioma, ela repassa os apuntes, ela revela a classe, ela lê 10, 15, 20 vezes hasta captar esta força que ela está criando, esta energia, não? Mira, tem que ser proativo, trabalhando, haciendo algo, sim? Tienes que hacer. Não está só conforme com a festividade, ela quer melhorar, sim? Quer entender como funciona, quer conectar, sim? Na festividade, no Shabbat, ele evita, começando a evitar no máximo todo o processo da literalidade, sim? Tem seus grados de dificuldade, começa toda uma aventura, mira? Todo esto de aqui é uma delas, sendo proativa, mira. Se a pessoa pode, mira, se ela quer, pode usar de las fechas del calendário cabalístico para isso, para essa proatividade. E estamos aqui com nosso mês de trabalho, com o calendário hebreu, lo podemos usarlo. Quando eu deixo de fazer os elementos a partir da literalidade, onde eu vou fazer algo para que eu lo passe bem, para que eu me divierta, não? E expresse as coisas, e às vezes vai ali para que minhas necessidades sejam supridas,
Todo esto es un proceso que a veces involucra el ego. Tengo que saber superar eso, salir de ese malhud para entrar a malhud hacia ahí, a partir de ahí subir. Entonces yo puedo usar el calendario con sus festividades. Mira, tenemos aquí los meses, está haciendo esta línea horizontal. Mira, aquí está Nisan y aquí está Tishrei, ¿no? Pesach aquí y aquí Rosh Hashanah. Hay dos calendarios funcionando dentro. Uno inicia en Nisan, da toda una vuelta hasta Nisan. El otro inicia aquí en Tishrei, da toda una vuelta hasta Tishrei. Los meses son Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Omar, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevet y Adar. Ahora vamos a entrar aquí en la festividad de Purim, de Adar, ¿no? Sí, ya encontrar de la Megilá, sus secretos, todos ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que encontrar las fechas, los Shabbats. Mira, tenemos aquí el Pesach, la cuenta del Omer, la Matam Torah, el 17 de Tammuz, el 9 de Av, el Día del Amor, el 15 de Av, el mes de la Teshuvah Elul, Rosh Hashanah, tenemos Yom Kippur, Sukkot, ahí viene Hanukkah, el ayuno del 10 de Tevet, el Tu B'Shvat y Purim. De todas estas fechas que están en el calendario, la que yo puedo usar con una energía increíble para limpiar, para que no haya del Gehinam, es el día de Yom Kippur, el 10 del mes de Tishrei. ¿Sí? Mira, es un gran día del perdón. ¿Se imagina? El Eterno está dando un recurso adicional para limpieza que no es el Gehinam. Mira, es el 10 del mes de Tishrei, ¿sí? Es el día del Yom Kippur. Y hemos visto ali, mira, Pesach, Shavuot, Elul, Rosh Hashanah, mira, hemos dado dentro del calendario hebreo. ¿Cuál es el más importante de todos ellos? Mira, es Yom Kippur, que dura 26 horas y él está aquí en el mes de Tishrei. Y es el mejor día de expiación, solo que eso exige libre albedrío, o sea, que la persona tiene que hacer por su voluntad. Ella tiene la posibilidad, sí, ha hecho, cometió alguna cosa, alguna equivocación, sí, ella puede querer limpiarse en Yom Kippur o no. Mira, es un libre albedrío, puede depender de ella, sí. Hacer, no hacer, o ella solo hace la festividad, el ayuno, ali lo pasa súper bien, pero no consigue limpiar, por eso tiene que ser proactivo, exige esto, ¿sí? Tiene que haber esa limpieza, mira, es Yom Kippur, el más importante, mira, después puede venir aquí el mes de Elul, aquellos 30 días de Teshuvah, más los 10 días hasta Yom Kippur, ¿no? Pero el día que limpia, ¿no? Mira, ¿estás viendo? Lo que se hubiera de hacer en el Gehinam, mira, lo hace el Yom Kippur, ¿sí? Porque todo el proceso que hay que hacer ahí, el vidui, la confesión, la capara, todos estos elementos, ¿sí? Usarlos son 26 horas. Ella tiene que abrir el corazón, ¿sí? Tiene que estar pidiendo al Eterno que por favor limpie para que tenga todo un año súper bueno. Mira, no es solo que tengamos un año bueno, que todo nos vaya bien, que mis negocios, no. Yom Kippur, que hace, Él nos limpia sin necesidad de ir al Gehinam. ¿Estás entendiendo? Si yo solo me quedo que yo quiero tener un buen juicio, un buen año, que mis negocios fluyan con mucha salud, porque se me va a dar un decreto de vida y todo aquello. No, es un limpiador, es de libre albedrío. Por eso estamos hablando del calendario cabalístico, no solo de la festividad en sí, no solo del día, no solo de la ceremonia, porque às vezes se hace el vidui, ¿no? Que es la confesión y la capará y todo esto, pero el corazón no se logró abrir, tiene que limpiar, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Às veces la persona no hace eso. Ella ha hecho la festividad, ¿sí? Estuvo allí, pero no captó la idea, no consiguió. Entonces, ¿qué ocurre? La persona está, podemos decir así, perdida. Entonces, no va a haber más cómo limpiarla. Mira, el Yom Kippur tiene su detalle, pero hay que saber hacer. El Zohar dice, no está todo perdido. Mira, ella no irá al Gehinam, pero no usó el Yom Kippur por su libre albedrío.
El Yom Kippur está en directa conexión con el Yeinam. Como el Eterno nos ha dado estos presentes, estamos despertando la espiritualidad y hay que usarlo bien. Hágalo en casa. Hable con el Eterno. Tiene que haber esa conexión. Es un día del perdón, solicitarle. Eso es cada año. ¿Por qué? Porque mientras estamos viviendo acá abajo, van a haber exos, zetas, situaciones que podemos equivocarnos. Limpia. Mira, y lo hacemos de libre voluntad, sin dolor, sin nada de esos elementos. Por eso es un calendario cabalístico. Hay que volverlo a replantear toda la idea con todos los procesos del alajá, del mismo día del Yom Kippur y todo lo que ocurre adentro y cómo se abre el corazón. Mira, es un gran limpiador, de la misma forma que el Geinam, y lo hay disponibilizado una vez al año. Y en el árbol de la vida, mira, el Yom Kippur está del lado de la derecha, es un recurso que tenemos del lado de la derecha, ¿sí? Si por algún motivo celebró y todo no se conectó y hasta ahora no puede porque no había aprendido, no sabía cómo era la función del proceso de la cábala, mira, entonces ella está en problemas? No, 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 de ninguna forma. Mira, ella saldrá de este mundo cuando se parta, ¿no? Cuando vaya, mira, ella saldrá de este mundo con algunos pecados ali. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No con la persona, sino con los pecados ali, que está llevando junto. Mira, ellos serán espiados. A la hora de la muerte existe un proceso de purificación que se llama el sufrimiento del sepulcro o el golpe del sepulcro, ¿sí? Eso hace el ángel, mira, ahí está el ángel Dumá, tenemos el video, hay una microcápsula, ¿sí? Yo voy a dejar aquí en el final de la descripción del video, ali, para que puedan ver, repasarlo, ¿no? Se explica un poco, creo que es de la Parashá Hayezará, ¿sí? Entonces, mira, tem ese elemento aquí, que es el sufrimiento del sepulcro, el golpe del sepulcro, ¿no? Son 13 primeros días, hay toda una estructura, todas unas explicaciones sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el alma, ella es golpeada, ¿sí? Y así es como dice la Cábala, ¿no? Incluso el Ari Kadosh explica eso también, es que el alma, ella es golpeada por 4 ángeles que la sacuden, ¿no? ¿Sí? Más precisamente, más que el sacudir, es el golpe, ¿no? Es aquel mismo proceso cuando nosotros cambiamos las sábanas de la cama, ¿no? Las sacamos, las que están sucias, vamos a colocarlas limpias, abrimos las sábanas y las como que sacudimos, ¿no? Para abrirla, es exactamente así, solo que este es como un golpe, les lo golpean, ¿no? No sé si se acuerdan de los dibujos de Tom y Jerry, ¿no? Cuando la señora, ¿no? Ella sacaba la alfombra hacia afuera, colocaba en el colgador y ahí ella tomaba un palo y golpeaba la alfombra para que salga el polvo, la tierra, algún bichito, pelos, alguna cosa. Es el mismo proceso. Los ángeles hacen esto, se van sacudiendo, golpeando el alma hasta que estos pecados salgan. Y esto es muy dolorosa, es una experiencia muy dolorosa para el alma. Esto se llama el golpe del sepulcro. Y el Ari Kadosh, el Rabbi Isaac Luria, el Arizal, dice que los ángeles la golpean como si la fuera un tapiz, ¿no? Como si fuera una frazada, no una frazada, ¿cómo se llama? Lo que se coloca en la cama. La sábana, ¿sí? Como hemos colocado el ejemplo del tapiz colgado en el del tendedero donde hay que golpearlo para que salga aquel polvo. Ahí van a salir ali el polvo, pelos, la tierra, todo eso se dan golpes. Es lo mismo. Estos 4 ángeles sacuden, golpean el alma, agarrando de sus 4 puntas, ¿sí? Por decir así, de sus 2 manos y sus 2 pies, y la golpean sobre el túmulo, ¿no? Sobre el sepulcro, hasta que salgan todos sus pecados, ¿no? Esto causa un sufrimiento muy grande al alma, ¿no? Mira, y no es el Geinam, se limpia, eso se llama el golpe del sepulcro. ¿Estás viendo? No es el Geinam. Mira, esto generalmente da un lapso de 13 días. Todas estas cosas se puede ver, ¿no? A partir de 2 libros que hay dentro de la cultura judía. Mira, uno es el
Helkat Elimelech, que são as leis de luto, por isso se guarda o luto, há todo um processo, não é? Em la primeira semana de luto, é justamente por causa do golpe del sepulcro, mira, elas estão colocadas aqui, e há o livro Jornada del Alma, não? Que também dá os dados de como funciona todo esse processo, assim, nos dá um parâmetro general, não? Y la terminología se llama ali el Hibud Akever, que es la limpieza, porque hay que sacar todas essas kelipots, ¿no? que essas camadas de suciedade, porque não se limpiaram el Yom Kippur, ¿no? Ahora dice que cuando él estudió Torah, ¿no? Sim, disse que é mais fácil a retirada de las kelipots. ¿Por quê? Porque ela utiliza o calendário cabalístico. Por isso disse ali que quando a pessoa estudou Torá, Talmud, el Zohar HaKadosh, Cábala, mira, esse mérito de los estudios limpia de seus pecados. Mira, que quer dizer que ela não vai alguém, não tem que entender como é que isto funciona, não? Sim? Se ela não estudou, a maneira de retirar essas klipots é através do Hibud Akever, do golpe do sepulcro, não? E também aqui eu disse que estas são as leis de la ofrenda, né? De la Olá, Mincha e el Asham. Dice Rabá, mira, todo aquele que se ocupa com a Torá não necessita nem de Olá, nem de Mincha, nem de la Asham. Ou seja, a pessoa não necessita destas ofrendas para expiar de seus pecados se ela estudiou Torá. Estás vendo que Cábala, Zohar HaKadosh, sim, el Talmud e o judaísmo, os conceitos são bem diferentes a lo que estamos acostumbrados a ouvir, não? Porque hemos salido de um sistema religioso onde os processos eram completamente diferentes. E quando le damos a volta à página, ¿no? ¿Por quê? Porque tem que ver com o veneno de la serpiente, ¿no? Vai dar umas descrições acá. E nesta secção vai falar de Ari HaKadosh. E diz acá que uma descrição, não vê, ou um patar se abriu do Hibud Akever que foi dada por el Ari HaKadosh. Mira, diz que depois de que o corpo é sepultado, por isso há uma urgência em sepultar o corpo, para que o processo de limpeza, sim, como estudiou Torá, isso alguma coisa, se houver algum pendiente, mais rapidamente se limpa, não? Então, após o sepultamento do corpo, 4 ángeles vêm abaixo do sepulcro, sim, e a profundidade dele aqui da altura do falecido, né? Ele queda em pé, podemos dizer assim, dentro do sepulcro. Então, devuelven el alma del fallecido, lo colocan adentro, para dentro de su cuerpo, y cada uno de los ángeles agarra uno de sus brazos y el otro de sus piernas, ¿sí? Mientras dice allí que el ángel de la muerte se sienta sobre la tumba, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Dice que ellos golpean, ¿no? Sobre el alma, ¿no? Mira, empiezan a sacudirla, golpearla, ¿no? ¿Sí? Pedindo por su nombre, como ele não se acuerda de su nombre, ¿por qué? Porque não estudiou Torá. ¿Sí? Por isso é que vai relacionado a la Torá. Quando uno estudia a Torá, ¿qué uno hace? Uno empieza a encontrar el nombre de uno donde está en un determinado pasaje. Então, quando se encontra ante esta situação acá, depois do sepultamento, que uno se vai acordar del versículo que que ha estudiado, del qual contiene su nombre, porque del nombre no nos vamos a acordar, pero del versículo, sim, aí uno le dá el mensaje a los ángeles, ves, eu também he estudiado Torah. Aí los ángeles saben el código, porque en aquel versículo está el nombre de la persona. Por isso hay que estudiar Torah en su interioridad, sim? Mira, todos esos elementos que às vezes se nos passam. Mira, los ángeles le piden su nombre, como él no sabe, mira, la persona que ha fallecido se queda con tanto miedo que se olvida, ¿sí? Y jura que no se acuerda de su nombre. Al no acordarse de su nombre, quiere decir que el estudio de Torah que ella tuvo también fue muy poco y muy elemental. Y el Ari dice, mira, que a causa de esos golpes que les dan, dice que los miembros del cuerpo se desarman, se salen, dice que los ángeles lo vuelven a acomodar a su sitio y continúa el proceso. Mira, isso vai tardar ali 13 dias. Estamos vendo os processos, sim, daquela pessoa que estudia e que não vai, o fogo del Gehinam não pode limpiar. Então, uma das opções é por livre albedrío, utilizando o calendário hebreu, o dia de Yom Kippur, que é a máxima fiesta
donde se limpia, ¿no? Los pecados son limpiados. Si no usó Yom Kippur, los procesos que vienen ahora ya no son más por libre albedrío, el alma perdió el libre albedrío. En el momento que la sepultan, los ángeles vienen y empiezan su trabajo. La persona no tiene más escoja. La única escoja que es escogida que podía era el Yom Kippur, tenía su libre albedrío. Ahora no. Ahora se va a limpiar porque esa alma tiene que subir arriba y tiene que subir limpia. Entonces los ángeles le agarran y le sacuden. Es una experiencia muy dolorosa. Dice que los miembros se desconjuntan, lo vuelven a acomodar y se vuelve al proceso hasta que todos los pecados se desprendan. Este es el primer elemento. Ahora vamos a ver el segundo y el tercero. El número 2, que también es considerado el último mecanismo ali, ya habrás notado que el alma ya perdió su libre albedrío. Mira, desde el momento en que era parte de este mundo, no hay más el libre albedrío. Ahora las cosas son ejecutadas. Mira, ¿qué quiere decir esto? Que otros deciden por ella, ¿no? Mira, ya va a venir el ángel de la muerte, y ahí va a estar Dumá, van a estar estos 4 ángeles, ¿no? Tienen que limpiar, tienen que salir, igual que se sacude la alfombra, que se sacude la sábana, de la misma forma ali como dice Lari. Entonces, mira, en el Yom Kippur, ella tiene libre albedrío. Y en ese caso que estamos viendo ahora, ella perdió su libre albedrío. Mira, es el golpe del sepulcro, ¿no? Este segundo mecanismo aquí es el golpe del sepulcro, conocido como Hibud HaKever, ¿no? Entonces, hay esas dos opciones. Número 1, Yom Kippur. Número 2, Hibud HaKever. Mira, y a partir del Hibud HaKever, ella pierde su libre albedrío. Otros van a decidir por ellas. Y hay una tercera posibilidad, ¿sí? Pero son casos rarísimos, rarísimos. Esto no es la historia diaria. Esto no sucede cada vez y con todo el mundo, ¿sí? Mira, y no es tanto un tercero, lo colocamos aquí para que podamos entender cómo funciona, el cual se aplica por pérdida del libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que es el último de las consecuencias, que se llama, mira, es la propia reencarnación. Mira, esto es una forma de limpiar los pecados, pero son contadísimos los casos aquí. Generalmente aquí es en el golpe del sepulcro. Mira, tem tanta cosa que às vezes desconocemos, ¿no? Mira, y la reencarnación no se viene a este mundo, vuelvo a repetir, para cumplir, pagar pecados de vidas pasadas. No es este el mecanismo. Son contados los casos y escasos. Y la mayoría de nosotros que estamos ahora aquí no venimos por causa de pecados de vidas pasadas que quedaron pendientes o cuentas a pagar deudas aquí. No funciona de esta forma, ¿sí? Mira, estos son casos extremadamente aislados. Aquí el alma, él es un alma muy complicada, ¿sí? Es un alma con un currículo de mucha presión, ¿no? Entonces ella viene acá para hacer reparaciones. Son contados este tercer caso acá. Por eso es que en algunos casos, y son poquísimos ali, como la expresión que usa el chavito, ¿no? Mira, está reencarnando para pecados de vidas pasadas. Son poquísimos, mira. No interesa el pecado, es el dolor que tiene que volver a reempezar cuando hay el problema, ¿no? Que es una reencarnación por causa de pecados de vidas pasadas, que ni el Yom Kippur, ni el Hibud HaKever, ¿no? Logró limpiar, ni el Gehinam logra limpiar. Entonces hay un proceso aquí de la rotación de las almas, pero son poquísimos, ¿no? Aquí hay una gran diferencia nuevamente, mira, con la doctrina, ¿no? De Allan Kardec, la doctrina espírita, ¿no? Observa aquí, según la Cábala, la gran mayoría de nosotros no está aquí expiando pecados de vidas pasadas. Esto hay que entender muy bien lo que es la Cábala y lo que no es Cábala. A veces se mezclan con otros elementos, ¿no? Sí,
La gran mayoría de nosotros no está aquí espiando pecados de vidas pasadas, mira, ¿sí? Y llegan a veces a conclusiones catastróficas sobre eso. No, no, no es nada de esto, mira. Para la Cábala las cosas no funcionan así. Los pecados son espiados por otros medios. ¿Estás viendo aquí? El dolor en esta vida que tenemos a veces nos limpia, el Gehinnom, el golpe del sepulcro, el Yom Kippur. Mira, hay una serie de recursos para espiar, ¿sí? La reencarnación para venir aquí a pagar deudas, ¿no? Sí, o pecados de vidas pasadas, la Cábala no comparte mucho de eso. Y para la Cábala, mira, la reencarnación tiene el objetivo específico de que de hacernos crecer, de elevarnos, de ascender. No hemos venido aquí para pagar deudas de vidas pasadas. No es esta la idea, mira. En palabras simples, vienes con un equipaje de conocimiento para adquirir más conocimiento y más espiritualidad, porque vas a reiniciar toda la jornada del último estágio donde has terminado. Sí, mira, la idea es avanzar, no es retroceder. Mira, no viene reencarnado para expiar pecados, como lo enseña, mira, la doctrina espírita, a veces filosofías orientales. Primera cosa a aprender, nosotros no estamos aquí para pagar pecados de vidas pasadas. No se vino aquí para eso. Nosotros vinimos aquí para qué? Para el proceso de rotación, para continuar nuestra ascensión, siempre subirse, elevarse, limpiarse, conectarse con la espiritualidad. Si hay algún caso de estos, son poquísimos, ¿sí? Tenemos que avanzar. Para esto estamos. No hemos venido aquí a pagar cosas de vidas pasadas. Mira, todo lo que se hizo en la vida pasada se pagó en la vida pasada. Ella fue completamente cancelada, sea por el Gehinnom, sea por el sufrimiento que se tuvo en la misma vida, sea por el golpe del sepulcro, sea por el Yom Kippur. Fue limpiada. El alma viene aquí limpia. Eso hay que entender. Es una de las partes más complejas veces de la Cábala. ¿Por qué? Simples. Porque si todo eso ocurre, la religión que estamos intentando formar o alimentar va a empezar a carecer de argumentos para mantener las personas presas a un sistema. Eu quero que entenda, a Cábala dá essa liberdade, tu puedes estudar, tu tens que conectarte com o Eterno, hablar, se o assunto às vezes é difícil, não te olvides, Salmo 119, versículo 18, ¿se acuerdan qual é? Gal enai Beabitar, Niflaot, mi Torah deja, abre mis ojos para que eu pueda entender, porque me é difícil. Háblalo com o Eterno. Mira, a classe é uma hermosura, é complexa, é densa, pero vale a pena. Vamos entender assuntos e conceitos que não sabíamos. E aqui, uma vez mais, pouquíssimos, e podemos colocar ele, ali, são os casos de personas que están acá para pagar de pecados de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque para la Cábala, mira, no cree en el concepto, la Cábala no trabaja con ese concepto de reencarnar para pagar pecados de vidas pasadas. ¿Cuál es la función de la reencarnación? Mira, él tiene objetivo específico de hacernos crecer, elevarnos, ascender. Mira, en palabras bien simples, vienes con un equipaje de conocimiento que ya tuviste adquirido de las vidas pasadas, con los reshimos y todos ellos, sin para ir creciendo más y irme espiritualizando. ¿Estás viendo? El objetivo que es crecer, elevarnos, ascender, no es venir aquí y pagar cosas de vidas pasadas. Ellas ya fueron canceladas completamente. E el Zohar, la Cábala, el Ari Kadosh diz, mira, se houvessem deudas de vidas passadas, e elas já foram canceladas em la misma vida passada, mira. Mira, ¿por quê? Porque ou fuiste al Gehinnom, ou usaste de Yom Kippur, houve el golpe del sepulcro, houve dolor en el mismo tiempo de la vida, ¿estás viendo? Mira, foi limpiada, qualquer mancha foi limpiada, mira. Todo foi limpio. E llegaste aqui e agora limpio,
Sim, se há algum problema, se temos dificuldades agora na vida, é porque alguma coisa que hicimos desde que hemos nacido e que às vezes não nos acordamos. E o dolor e o sofrimento lo está limpiando, mira. Sim, hemos venido aqui com el alma limpia. Estamos limpios. Mira, todo esto ocurrió en la misma vida pasada, não é de agora. Sem nenhum pecado estamos aqui, não temos nada em contra em deuda pendiente e sem nenhuma deuda de vidas passadas. Isso é bem importante para entender na Cábala. Sim? Mira, y se puede comprar una protección, mira, y no es con dinero, y se puede limpiar todo eso, y no necesitas dinero para limpiar nada de esto. Oh, mira qué bonito, ¿no? Venimos a este mundo o regresamos acá y desde el nivel que nos hemos quedado en la vida anterior, nosotros continuamos nuestro trabajo hacia la espiritualidad. Seguimos ascendiendo, mejorando nuestra calidad de vida y nuestra espiritualidad. Y qué bonita fue esa cuarta clase, porque hemos aprendido una cantidad de cosas, de conceptos y de ideas con relación a reencarnación que sencillamente a veces desconocemos. ¿Y qué pasa? Nos entramos a la Cábala con el caudal del sistema religioso que teníamos y a veces nos dejaron esa impresión al interpretar ciertos conceptos que usa la Cábala, ¿no? A veces se mezclan con otras filosofías, ¿no? Mira, qué bonito, llegamos a este mundo limpiecitos. Por eso se acuerda que hemos visto que un bebé, cuando viene a este mundo, él no nace en pecado, él nace envuelto en una luz circundante, mientras la religión que decía que ese bebé, todo el mundo que viene a ese mundo, nace con el pecado de Adán. La Cábala dice, no es así. Lo vamos a colocar ese video también en la descripción, es del Zohar HaKadosh. Señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con usted esta segunda parte de la clase número 4 de la Parashá Mishpati. Un shalom bien.